Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad se va a exponer sobre la argumentación jurídica a través del test de proporcionalidad. Como podemos visualizar, las integrantes constan: la que le habla, Karen Barzola Cruces, Leslie Benítez Guisado, Ana Cuentas Apolo, Rosa González Bazán, Saraí Pérez Nolasco, Astrid Pinillos Gavilán. Para ello, hemos elegido la sentencia del Tribunal Constitucional expediente número 579-2008, sucedido en Lambayeque, interpuesto por el señor César Augusto de Becerra Leiva contra la empresa agroindustrial Pomalca. A continuación se explicará con mayor detalle y poder identificar los elementos de la argumentación jurídica a través del test de proporcionalidad. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión le saluda la alumna Rosana González Bazán. Vamos a hacer un breve resumen sobre el caso donde se aplica la test de proporcionalidad. Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 579-2008-PA/TC. Lambayeque, César Augusto Becerra Leiva. El 5 de junio del 2008, el Pleno del Tribunal Constitucional pronuncia la siguiente sentencia. Asunto: recurso extraordinario interpuesto por Augusto Becerra Leiva contra resolución de la Sala de Derechos Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Región, con fecha 21 de noviembre del 2007, declara infundada de amparos de autos. Antecedentes. Con fecha 4 de mayo del 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra el juez del primer juzgado civil de Chiclayo. Solicita que se declare la nulidad de la resolución número 7 de fecha 17 de octubre del 2005 y su confirmatoria, la resolución del 20 de marzo del 2016, dictadas por el proceso cumplimiento de contrato de indemnización contra empresa Agroindustrias Pomalca Sociedad Anónima. Asimismo, se ordene a los demandados a abstenerse de dictar nuevas resoluciones que signifiquen una reiteración de agravio. Resuelve 1. Declarar infundada la demanda de amparo de autos. Exhortar al Congreso que en el marco de su competencia establezca mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones mediante un cronograma de pago para no dejar impago los créditos laborales o provisionales según establecido en el fundamento 29 de la presente sentencia. El test de proporcionalidad. En nuestro Tribunal Constitucional lo utilizan para ponderar casos de conflictos entre derechos fundamentales o de la restricción impuesta a un derecho específico. Significa que debe haber proporcionalidad entre dos pesos. Por un lado, se trata de lograr la realización del fin de la medida examinada que limita un derecho fundamental. Por otro lado, cuando se vulnera el derecho fundamental pertinente. El primero debe ser por lo menos justificados con relación al segundo. Su finalidad es legitimar el comportamiento del Estado para lograr la finalidad de sus servicios. Las consecuencias es que el test reducirá la discreción para definir el contenido de los derechos básicos como principios, estableciéndose una jerarquía axiológica fluida entre principios en conflicto. Para que sea adecuada la aplicación del test, corresponde utilizar los tres principios que lo integran: la idoneidad, necesidad, proporcionalidad y sentido. La idoneidad es el análisis que supone de un lado que este objetivo sea legítimo y de otro que la medida examinada tenga relación con el objetivo, es decir, que contribuya de algún modo con la protección de cada derecho
o de otro bien jurídico relevante. La necesidad es el análisis de una relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios, el optado por el legislador y él o los hipotéticos que hubiera podido optar para alcanzar el fin mismo. La ponderación consiste en una comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en el derecho fundamental. La ponderación supone evaluar las posibles jurídicas de realización de un derecho que se encuentra en conflicto con otro. Bueno, ahora mi compañera les va a explicar el test de proporcionalidad, cómo se aplica en nuestro caso mencionado. Gracias. Buenas tardes. A mí me toca exponer sobre los argumentos utilizados por la judicatura y en este caso la idoneidad y el test de proporcionalidad. Para la aplicación del test de proporcionalidad, primero debemos tener en cuenta que este incluye tres subprincipios: la idoneidad, la necesidad, la ponderación o proporcionalidad en el sentido estricto. Asimismo, en relación al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test, se establece que si la decisión afecta a un derecho fundamental, debe ser sometida, en primer lugar, a un juicio de idoneidad, esto en caso la restricción en el derecho resulta siendo pertinente con la finalidad que se busca tutelar, y en segundo lugar, analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad. Esto consta en verificar si existen medios alternativos a lo adoptado por el legislador. Básicamente consta en el análisis de relación medio con medio. Esto quiere decir que viene de una comparación entre medios, el medio elegido por quien está interviniendo y él o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Entonces, se puede entender que aquí rige la ley de ponderación, según lo cual, cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Finalmente, el análisis de necesidad. El análisis de necesidad dentro del test de proporcionalidad. En el caso aplicado aquí, se trata de una sentencia en proceso de ejecución, que es fácil de comprobar que no existe medida más efectiva que la propuesta por el legislador. La suspensión de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales, así como la de suspensión de ejecución de sentencias, resulta también ser un medio necesario. En otras palabras, se podría decir que tendría que ser indispensable para alcanzar el objetivo, dado que además de los otros mecanismos descritos en la Ley con número 28.207, no existen medidas alternativas igualmente eficaces o que sean menos graves y que se dirijan a obtener el mismo fin. También se podría alegar como medida para lograr el objetivo, entre otras, la condonación de las deudas de tales empresas agrarias azucareras. Pero no obstante, dichas medidas no gozan de la misma eficacia para lograr el desarrollo de la actividad azucarera, porque aunque las medidas impedirían que las empresas disminuyan sus activos fijos, también se perjudicaría sin lugar a dudas los derechos de los acreedores, quienes se verían en este caso imposibilitados a cobrar sus créditos para siempre. Los argumentos utilizados por la judicatura para desarrollar las subetapas del test en nuestro caso. En esta sentencia, la judicatura incluye el test de proporcionalidad y sus subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Para ello, lo analizan en tres términos. Primer término: a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar. Segundo término: en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad. Esto supone, como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Tercer término: el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual
cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Empezaremos a hablar de los 3 subetapas analizado por la judicatura. Primero, el análisis de la idoneidad. De acuerdo a la sentencia, en el establecimiento de un régimen de protección patrimonial en beneficio de las empresas azucareras constituye un medio adecuado para lograr el objetivo. La suspensión temporal de la ejecución de las medidas cautelares, garantías reales o personales y similares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria, constituye en efecto una medida para la reactivación económica de las empresas agrarias azucareras que atraviesan por una crisis económica. De tal medida, evita que los acreedores de las mismas se hagan cobro de sus acreencias con los escasos recursos con que cuenta la referida empresa, dejando en grave riesgo a los trabajadores respecto de su puesto de trabajo y la propia población del lugar, pues es claro que dichas poblaciones dependen en esencia de la actividad agroindustrial y de los comercios y actividades colaterales que se desarrollan en torno a ella. Buen día, ¿quién les habla? Astrid Carolay Pinillos Gavilán. Continuando con el análisis de la sentencia ya mencionada, veremos ahora lo que es la decisión judicial. Por estos fundamentos y los criterios aplicados, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política lo confiere, ha resuelto declarar infundada la demanda de amparo de autos, que ya ha sido mencionado anteriormente. 2. Exhortar al Congreso de la República para que en el marco de sus competencias establezca los mecanismos y medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido, en este caso en el fundamento 29 de dicha sentencia. Seguimos con los que son los votos discrepantes, que unos van a favor y otros en contra. Tenemos el voto singular del magistrado Vergara Gotello, que dice: emite su voto para que por lo expuesto se declare fundada la demanda de amparo. Como segundo voto singular es el del magistrado Landa Arroyo, quien menciona que por los fundamentos expuestos considera que la demanda de amparo debe ser declarada también fundada, en la medida que se vulnere el derecho fundamental a la cosa juzgada y el derecho a ejecución de las resoluciones judiciales firmes, todo ello garantizado por el artículo 139 de la Constitución. Como tercer voto singular tenemos al magistrado Fernando Calle Allén, quien menciona que por lo expuesto su voto es porque se declare infundada la demanda de autos, en el extremo en el que se solicita de que se declaren nulas la resolución número 7 y la resolución número 12, dictadas en el proceso de cumplimiento de contrato e indemnización, y a la vez fundada en la parte en que se solicita que los demandantes se abstengan de dictar nuevas resoluciones que puedan significar la suspensión de la ejecución forzada ya resuelta. Con todo esto, le damos fin a lo que es la decisión del Tribunal Constitucional. Respecto a la conclusión referente a la sentencia del Tribunal Constitucional interpuesto por el señor César Augusto Becerra Leiva contra la empresa agroindustrial Pomalca, determinamos de acuerdo a la aplicación de test de proporcionalidad lo siguiente. Como sabemos, el test de proporcionalidad consta de 3 subprincipios. Como visualizamos, es la idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad, ¿no? Estos son los elementos argumentativos en la aplicación del test de proporcionalidad. Con relación al primer punto sobre idoneidad, consta que el régimen de protección patrimonial en beneficio de las empresas azucareras constituye un medio adecuado para lograr el objetivo.
De tal manera, la reactivación económica de las empresas agrarias azucareras, el Estado tiene participación accionaria. Con relación al otro punto sobre necesidad, se trata de una sentencia en proceso de ejecución y fácil de comprobar de que no existe medida más efectiva que la propuesta por el legislador. La suspensión de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales resulta ser un medio para alcanzar el objetivo, ¿no? Y con relación al último punto sobre proporcionalidad, consiste en establecer los principios jurídicos en conflicto, ¿no? Cuando mayor sea la afectación en el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, mayor debe ser el grado de satisfacción o cumplimiento de los objetivos constitucionales propuestos con la ley a favor de la industria azucarera. Para tal efecto, el tribunal determinó que se declare infundado esta sentencia, ¿no?